Hola amigos, ahora vamos a hablar acerca del ultrasonido cardíaco y sus hallazgos anormales. Te invitamos a que veas la primera parte para que puedas entender mejor y correlacionar mejor lo que vamos a hablar en este video. Está en este mismo canal de YouTube, Entrenamiento en Áreas Críticas, como y ultrasonido cardíaco, hallazgos normales, B y Carus. Entonces te invitamos a que lo veas y vamos a seguir con esta charla. Es importante recordar que la forma en que insonamos y que obtenemos las visualizaciones cardíacas van a ser a través de diferentes ventanas. Tenemos la ventana paraesternal en su eje largo y eje corto. Tenemos también una ventana apical, la cual podemos observar en ellas 2, 3, 4 o 5 cámaras. En este caso estamos insonando y estamos sacando 4 cámaras. Y también podemos hacer una ventana subcostal, que es la famosa que es del ultrasonido FAST. Aquí la diferencia es que aparte de las cámaras cardíacas, vamos a percibir primero o visualizar primero el lóbulo hepático y después las cámaras cardíacas. El principio de hallazgo normal, como se describió en el video correspondiente, es que tenga una contractilidad del ventrículo izquierdo de un 50% aproximadamente y que se engruese en sus paredes un 50%. Además, que el ventrículo izquierdo sea 2 veces más grande que el ventrículo derecho y que en el pericardio no exista, ¿de acuerdo? No exista ninguna imagen líquida, ninguna imagen hipo o anecoica. Entonces es bien importante que lo recordemos. Y en base a esto, buscaremos ya los hallazgos anormales, los cuales toman mucha más relevancia cuando el paciente se encuentra con un estado de choque franco. Aquí podemos ver en este video que estoy apuntando en su lado izquierdo la hipocontractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo vamos a percibir? Lo vamos a percibir en esta insonación que estamos haciendo de un paraesternal eje largo, en el cual aquí tenemos el ventrículo derecho, aquí tendríamos al ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Aquí se ve el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aquí se ve la válvula mitral y aquí se ve la aurícula izquierda. Y si vemos las paredes del ventrículo izquierdo, que deberían juntarse a donde está la manita, tal vez un 50%, es muy pobre su aproximación y su engrosamiento del tejido miocárdico. Por lo cual, nosotros ahí solamente decimos que tiene hipocontractilidad del ventrículo izquierdo. Está un ventrículo izquierdo hipokinético o hipokinético, perdón, y no podemos decir que tiene una FEBI de tanto, una fracción de expulsión de ventrículo izquierdo tanto, ¿no? Solamente percibir que está hipocontráctil en este eje corto que está a su lado derecho. Vean, ponemos la mano en el centro y percibimos que su aproximación es muy pobre y el engrosamiento del tejido miocárdico también lo es. Este es el ventrículo izquierdo y aquí estamos viendo el pericardio. Entonces, en el contexto de choque, asumimos que este paciente tiene un choque cardiogénico, por ejemplo. O también puede estar asociado en depresión miocárdica por sepsis, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar en este corazón? Vamos a ver, es un apical, ¿sale? Estamos visualizando 4 cámaras, la forma de bala la tiene el ventrículo izquierdo, y si yo pongo la manita de mi cursor en el medio, vemos que no se aproxima. Por lo tanto, los que nos están escuchando en este video, ¿qué pensarían de este paciente? Pensarían que tiene una hipocontractilidad del ventrículo izquierdo. Y les comento, el principio es exactamente lo mismo. En cualquier ventana podemos observar esta alteración en la contractilidad y ponerla en el contexto clínico del paciente. Eso es POCUS, eso es ultrasonido a la cabecera del paciente. No podemos dar diagnósticos, solamente hallazgos que los encajamos en un entorno clínico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver este video en el cual tenemos aquí, si se dan cuenta, un ultrasonido con una ventana apical, son pues 4 cámaras, ¿sale? Y vemos que el ventrículo izquierdo está menos en tamaño que el ventrículo derecho, el cual está, aparte de con una movilidad disminuida,
pero sobre todo que está más grande, igual o incluso más grande que el ventrículo izquierdo. Esta situación, ¿qué nos podría decir? Pues que tiene una dilatación del ventrículo derecho. ¿Por qué sabemos que está dilatado y no hipertrófico? Pues porque tiene las paredes delgadas del ventrículo derecho. Esto, en un contexto de estado de choque, te podría indicar que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar, te digo, acorde al entorno clínico, ¿de acuerdo? O también puede ser que tenga un infarto inferior que se esté extendiendo hacia el ventrículo derecho, que tenga una presión positiva al final de la expiración en la ventilación mecánica muy alto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente son hallazgos que los encajaremos en el entorno clínico del paciente. Volvemos a poner algo similar, pero ahora en un eje corto, un paraesternal eje corto, donde tenemos aquí el ventrículo izquierdo, vean, aquí tenemos al ventrículo derecho, aquí tenemos al pericardio. ¿Qué notan en este ultrasonido a nuestros amigos que están ahorita sintonizando el video? Pues efectivamente, que existe una dilatación del ventrículo derecho con un fenómeno de interdependencia ventricular. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esta dilatación tan importante del ventrículo derecho por las diferentes causas, por ejemplo, por un trombo en la arteria pulmonar, está impidiendo que se movilice, que se vacíe ese ventrículo derecho y cause ese fenómeno físico de interdependencia ventricular y que disminuya el área del ventrículo izquierdo y de esta forma pues caiga el paciente en estado de choque. Entonces, es una muy importante que es la dilatación del ventrículo derecho. Esto es lo que estamos viendo. Lo normal es que el ventrículo derecho sea más pequeño que el ventrículo izquierdo, pero cuando ocurre alguna situación de aumento de la poscarga del ventrículo derecho, tendremos el desplazamiento septal y pues el comportamiento de interdependencia ventricular. ¿De acuerdo? Otro hallazgo muy importante que tenemos es el derrame pericárdico. Así tal cual. Sí podemos obtener datos directos en la insonación cardíaca que nos indique que es un tamponade, pero como POCUS solamente veremos que existe una imagen hipo o anecoica alrededor del corazón, como en este eje largo, es un paraesternal eje largo, vemos aquí el ventrículo derecho está colapsando, ¿sale? A la diástole por un derrame pericárdico, por esa imagen anecoica o hipoanecoica que está en el pericardio, entre las dos capas del pericardio. Esto le llamamos derrame pericárdico. Acá tenemos ahora, en su lado derecho, igual, ahora un eje corto, un paraesternal eje corto, y vean cómo el ventrículo izquierdo se ve aquí, el ventrículo derecho, y existe la imagen del derrame pericárdico que está prácticamente colapsando a las cavidades más vulnerables que pues son las cavidades derechas cardíacas, ¿de acuerdo? Esto en un contexto de hipoperfusión tisular, o sea, de estado de choque, pues tendremos el diagnóstico de tamponade cardíaco. Aquí vemos otro ejemplo en el cual es un apical, aparentemente son 4 cámaras, y vemos cómo es importante la visualización de esa imagen hipoecoica que traduce un derrame pericárdico. También lo podemos ver en la imagen subcostal, como está a su lado derecho, en el cual, pues si se dan cuenta, vemos el hígado y vemos alrededor del corazón ese derrame, que en el contexto, repito, de estado de choque es un tamponade cardíaco. Veamos aquí el video en el cual, si vemos, existe una imagen anecoica pericárdica, ¿de acuerdo? Que causa un colapso de las cavidades derechas de forma importante. Primero se colapsa la aurícula derecha y luego, luego el ventrículo derecho. Y esta imagen de corazón danzante, en la cual pues el corazón se acerca y se aleja de la pared torácica donde están los electrodos del electrocardiograma colocados, y es lo que da la imagen en el electrocardiograma de lo que es la alternancia eléctrica. Entonces, para que sepan cómo es que sucede ese fenómeno, es por este fenómeno de corazón danzante. Y es un derrame pericárdico, y repito, en el contexto de choque le asumiríamos un tamponade cardíaco. Entonces, esas son de las principales
situaciones que podemos encontrar como hallazgo patológico que nos harán a realizar un abordaje. Pero como vimos también en el video de hallazgos normales, vamos a insonar nosotros a las venas, lo cual nos ayudará aún más a complementar tanto la situación hemodinámica como alguna posibilidad de respuesta a volumen, que no debe ser solamente un parámetro, debe ser muchos más parámetros, como se tocan en los videos correspondientes en este mismo canal. Ahora bien, se puede hacer una insonación de la yugular interna como prácticamente igual que la cava inferior. Es la misma situación de insonación, los mismos valores, pero la insonación de la vena yugular interna, ahí a nivel de cuello medio, pues es mucho más accesible. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la imagen de la vena yugular. Vemos la que es colapsable, siempre es la vena, ¿de acuerdo? La que es colapsable es la vena, ¿sale? Y en este caso, pues ya vimos la ventana que es un subcostal y giramos en contra de las manecillas del reloj y lo posicionamos el traductor en esta forma y podemos obtener la imagen de la vena cava. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para saber su variabilidad venosa. Esta variabilidad venosa, es decir, diámetro máximo y diámetro mínimo que presenta en relación al ciclo respiratorio, va a cambiar de nombre si está en ventilación espontánea, es decir, que el paciente no está intubado o se encuentra en CPAP presión soporte, o cuando el paciente está con una ventilación controlada, como por ejemplo controlada por presión o por volumen, entonces ya no se llamará colapsabilidad, se llamará distensibilidad. La fórmula es esta: diámetro máximo menos el mínimo entre el diámetro máximo, aunque pueden encontrar otras fórmulas que es entre el diámetro medio o entre el diámetro mínimo y se multiplica por 100 para que se haga porcentaje. Si el paciente tiene una colapsabilidad más del 35%, posiblemente, y repito, muy posiblemente, pero sin tanto rendimiento, podrá el paciente tener una situación de posible respuesta a volumen. Pero más que eso, sitúense que son estados de choque que no son ni obstructivo ni cardiogénico. A lo mejor el paciente tiene un choque hipovolémico, un choque distributivo, pero eso no te asegura que vaya a responder a volumen, pero en el contexto de demás parámetros puede servir. Y la extensibilidad, que ese sí tiene un poco más de rendimiento que el paciente que está intubado y que a pesar de eso, el paciente en contra de la presión positiva intratorácica tiene una buena distensibilidad, una distensibilidad más del 12%, posiblemente sí sea respondedor a volumen, repito, con los demás parámetros. Vamos a poner un ejemplo. Aquí se está insonando la vena cava inferior, que es la que se insona en la subcostal, y tiene un diámetro mínimo de 1.91 y un diámetro máximo de 2.42. Ahora vamos a hacer pues, el ejercicio para saber esto. Le vamos a buscar colapsabilidad. Diámetro máximo menos mínimo entre el máximo. Aquí es 2.42 menos 1.91 entre 2.42 por 100. Nos sale una colapsabilidad del 21%. Eso significa que el paciente pues no está intubado. Si estuviera intubado se llamaría distensibilidad. Y este paciente tiene pues menos del 50% menos del 35% de colapsabilidad, por lo tanto, este paciente difícilmente va a ser respondedor a volumen y debemos pensar que está con algún estado de choque como cardiogénico, como obstructivo, ¿de acuerdo? O inclusive con sobrereanimación, ¿vale? Entonces, todos estos son hallazgos no anormales que nosotros debemos ir a buscar intencionadamente para saber el diagnóstico del paciente y poderle dar un tratamiento. Entonces, esperemos que haya sido de su agrado esta sesión. No olviden suscribirse al canal, pongan sus comentarios de qué tema quisieran que abordáramos y recorran el canal con las decenas de videos que tenemos para ustedes enfocados al paciente críticamente enfermo. Saludos y hasta el próximo video.